Muchas gracias, Enrique, a vosotros y a la Universidad de Huelva, también a algunos de los colegas que han hecho posible que esto se haga, desde Mari Carmen Raso, que la veo por ahí, a Víctor también, Camacho. En cualquier caso, bueno, para que esto sea lo más dinámico posible, yo no tengo ningún problema para que interactuemos, ¿vale? Para que la dinámica sea rápida, voy a intentar hacer una primera exposición de unos 10-15 minutos sobre el tema. El tema que nos trae aquí es concienciación social sobre el tráfico ilegal y el furtivismo de especies silvestres. Como además también estamos en el marco de educación ambiental y en el contexto de las universidades de ámbito forestal, hay elementos que me gustaría destacar. Hay una serie de datos muy importantes que tengo que tener en cuenta a la hora de hablar de tráfico de especies. Muchas veces la gente, cuando hablamos de tráfico de especies, la gente siempre piensa que estamos hablando de animales, tráfico de loros, tráfico de... pero no, realmente el 80% de lo que se trafica son maderas. Es un primer dato muy importante. Datos de la FAO, del último informe de la FAO del año pasado, 2019, se hablaba de que en torno a 3.800 millones de metros cúbicos de madera es lo que se está extrayendo anualmente del planeta. 3.800 millones de metros cúbicos, lo repito para que quede en constancia, podáis comprobarlo en el informe de la FAO. De ellos la mitad, unos 1.900 millones de metros cúbicos, se queman. O sea, o bien se queman porque la gente lo necesita para calentarse, para cocinar, etcétera, o bien se quema como método para extraer madera también, que sería pues una especie de desbosque por quema intensiva, lo que ha estado pasando últimamente en las selvas de la Amazonia y en otra serie de sitios. Que además se van descontrolando y agravando porque tradicionalmente en esas zonas no eran una zona seca, sino que eran una zona húmeda, estamos hablando de bosques tropicales, en los que debido a las singularidades climáticas de lo que estamos llamando cambio climático, en esas regiones pues los fuegos son de sexta generación, pueden ser fuegos descontrolados que prácticamente copan todos los recursos disponibles para poder apagarlos en esos sitios, ¿no? También contaros que cuando se hace el CITE, el Convenio Internacional de Tráfico de Especies, en la primera ocasión que he podido revisar el catálogo, aparece en uno de los anexos, en 1975, unas 18 especies de árboles protegidos. 18 especies de árboles protegidos en 1975 por el CITE. Hoy, en 2019-2020, son 600 especies. Eso os va a dar una idea de las que 400 serían por madera, ¿vale? Ahí no solamente se extrae madera de los árboles, también se extraen frutos, hay otras especies que son cortezas, raíces y demás. Las plantas de uso medicinal se están traficando, exportando y un poco de todo, desde África principalmente al sudeste asiático, China, Vietnam, etcétera, al igual que sucede con el resto, impulsado por una cuestión relativa a la medicina tradicional china, por una parte, pero también por otra porque muchos de los principios activos que se extraen de todos esos recursos terminan de alguna manera u otra pues formando parte de un mercado alegal y en ocasiones pues legal. La base de todo este tipo de problemas relacionados con el tráfico de especies, sobre todo es la falta de liderazgo, la debilidad de la gobernanza y la corrupción. Eso es lo que genera básicamente el tráfico de especies. Bien, desde el año 2015 la ONU lanza una orden de ayuda a la Unión Europea en cuanto a lo que estaba sucediendo en África, debido sobre todo a la gran inestabilidad que desde Oriente Medio se estaba desplazando hacia la zona del Sahel. En el Sahel se establecieron grupos de corte radical que empezaron a, bueno, pues a traficar o a disponer de una serie de recursos naturales que los utilizaban para armarse, necesitaban armarse. Entre ellos, pues Boko Haram, Al-Shabaab, Seleka y otros tantos grupos solo de la zona del Sahel, sin contar el Estado Islámico que se fue instalando una vez que se desplazan desde lo que es la zona de Afganistán, Siria, etcétera. Bien,
Pues de ahí surge un elemento muy interesante del tráfico de especies, que es la aceleración de conflictos también armados. Como podéis ver, ya hemos hablado de cambio climático, de conflictos armados, de tráfico de especies, porque si hay algo que de alguna manera está marcando este siglo XXI es precisamente la aceleración de todos los procesos. Estamos metidos en un momento de gran aceleración. Ese momento de gran aceleración surge en 1950, después de la década posterior a la Segunda Guerra Mundial, y con toda esa gran aceleración se ha ido generando pues, un mercado muy agresivo. Ese mercado agresivo es muy extractivo, maximizando recursos, quiere decir que llegan a un sitio, extraen todo lo que pueden extraer y evidentemente con este tiempo, en estos 70 años, pues la Tierra, el sistema planetario ha empezado a reaccionar y ha reaccionado de una manera bastante interesante. ¿Cómo de interesante? Pues tan interesante como para meternos a todos en casa. Ahora mismo el planeta sería una especie de nuevo actor político. Ya aquí no podemos hablar de izquierda o de derecha. El ecologismo ahora mismo está reinventándose porque el nuevo actor político del siglo XXI es el propio planeta, esta serie de reacciones que estamos hablando, ¿no? Bien, lo dejábamos en 2015, en 2016 la Unión Europea hace suyo ese llamamiento y en 2017 un grupo del Ministerio de Transición Ecológica de los servicios centrales de Madrid empiezan a desarrollar la idea del Plan TIFIE. El Plan TIFIE es el Plan de Acción Español de Lucha contra el Tráfico de Especies. Fue aprobado en 2018, el 16 de febrero, y desde entonces, digamos que estamos en una fase de implantación con bastante fuerza aquí en España, con intervenciones en África sensibles, y bueno, básicamente somos el primer plan de acción que se ha desarrollado en la Unión Europea, desde ese primer orden que se dio desde entonces, ¿no? El plan TIFIE está formado por 5 ministerios. Está el Ministerio de Interior, el Ministerio de Hacienda, el de Transición Ecológica, Comercio e Industria, ¿no? También la Fiscalía apoya todas las acciones que hacemos con todo esto, ¿no? Bien, cuestiones concretas relacionadas con lo forestal. Para que entendáis un poco nuestra forma de trabajar y cómo realmente la sensibilización llega a sitios inesperados e insospechados, bueno, pues cuando empezamos a presentar las actividades, los problemas que teníamos, empezamos a debatir con todas estas cuestiones, empiezan a surgir ideas, pero muchas de esas ideas surgen también del equipo nuestro y de manera externa, pues desde la Universidad de Ingenieros de Monte de Madrid nos contactamos, se hizo un equipo de trabajo, llevaban ellos bastante tiempo detrás de ciertas ideas y el profesor Luis García pues, y su equipo desarrollaron un sistema muy sencillo que os lo voy a mostrar porque para que veáis que todas estas cuestiones que parecen así como muy en el aire, ¿no? Pues tiene cuestiones concretas como fue la guía de alerta temprana para detectar redes de maderas de especies CITES, ¿no? Esa guía es una guía que se basa sobre todo en un dispositivo muy sencillo, que son las lupas, tanto de 25 aumentos como de 400 aumentos. Estas pequeñas, no sé si la veis bien, es casi mínima, no sé si lo notáis, algo que se puede llevar en el bolsillo. Están diseñadas para conectarla con el móvil. La cámara del móvil está aquí detrás, ¿vale? Esto se coloca así. Y lo que hacemos es que instalamos la camarita aquí detrás, ¿vale? Bien, pues cuando ya está esto instalado, lo siguiente que se hace es que se coge una muestra de madera en el mismo puerto. Ya estáis viendo que el dispositivo es tan sencillo como lo que estáis viendo, un móvil y una lupa. En este caso he puesto la de 25 aumentos, pero hasta 400 hay. Lo que te permite esto es fotografiar en tiempo real a nivel de parénquimas, ¿vale? Y hacer una distinción que de visus no se podría hacer si no es de esta manera. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que el plan de acción ahora mismo se ha involucrado mucho en la formación,
en la investigación también de nuevos métodos para detectar de manera temprana cuestiones relativas al tráfico de especies, y podríamos poner más ejemplos, pero me estoy centrando sobre todo en los ejemplos de madera y de bosque. ¿Por qué? Porque actualmente estamos en un momento que yo considero de desmantelamiento de la biosfera. El desmantelamiento de la biosfera en gran medida se debe a la deforestación y en gran medida también a la defaunación que sigue. La defaunación es la extracción de fauna de manera continua y esa defaunación alimenta el tráfico de especies. No solamente hablamos de cuernos de rinoceronte, que sí que es muy famoso todo el tema de cuernos de rinoceronte, a veces también recordamos el marfil, pero sobre todo ahora mismo estamos muy concentrados en la carne de campo, en el bushmeat que se llama. Cómo se están generando flujos de patógenos, porque prácticamente cuando tú estás deforestando algunas zonas de la naturaleza, lo que haces es activar una reserva de patógenos. Es decir, tú quitas un bosque y al quitar el bosque, uno de los efectos colaterales es la activación de reservas de patógenos. Esos patógenos pues están en los animales, a veces también están en las plantas y sabemos lo que significa eso cuando se trasladan plantas sin control sanitario de un sitio a otro. Auténticos desastres que se pueden originar. Pero no se veía tan claro hasta el 2002, no se veía tan claro el efecto que podía producir esta movilización, este tráfico descontrolado e ilegal de animales silvestres de un continente a otro, incluso entre países. Puedo daros un dato. Desde el siglo XVIII al siglo XX se describen 22 pandemias. En 300 años se dieron 22 pandemias. Por supuesto, el desarrollo de sanitario, tecnológico, científico, químico, etcétera, ha hecho y ha reducido mucho todas esas cuestiones. Pero como anécdota, desde el año 2002 hasta hoy, hemos estado a punto de entrar en 7 pandemias. De las 7 pandemias, ahora mismo la que más nos ha afectado es el COVID-19. En 2014 seguro que recordaréis el ébola. La gripe aviar hubo dos epidemias importantes, una en 2013 y la primera en 2003. Luego en 2012 fue el MERS, que el MERS es un síndrome respiratorio de Oriente Medio. El síndrome respiratorio agudo, el primero, que se llama SARS, que se supone que es una especie de coronavirus similar al que nos afecta ahora, es del 2002. Y en 2009, pues en México y Estados Unidos, la gripe porcina. Estos son algunos ejemplos. Gripe aviar, gripe porcina. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a lo que hemos contado. Estamos activando una serie de reservas de patógenos, los estamos uniendo a lugares donde hay densidades de población muy elevadas, con un nivel de consumo con trazabilidad cero, con control sanitario cero, y que de alguna manera pues ha roto por completo un equilibrio que podríamos llamarlo así, o bien podemos hablar de una reacción del sistema Tierra a esta situación, ¿no? Los virus pues tendrán que adaptarse a la especie más dominante, con mayor densidad de población, que somos nosotros. ¿Cómo podríamos evitar esto? Porque evidentemente no vamos a tener vacuna para todos los virus que existen o podamos seguir descubriendo. De hecho, solamente en las regiones de permafrost, ahora mismo no se estiman, pero del orden de 300.000 virus emergentes podrían subir. Pero que suban no quieren decir que vayamos a tener zoonosis graves como las que hemos tenido. Pero sí es importante que, como no vamos a tener vacunas para todo eso, sí tenemos una vacuna que hasta el momento ha funcionado y que era precisamente la propia naturaleza, los bosques, ¿vale? La conservación de bosques completos, la conservación de sistemas físicos y biológicos es lo que proporciona lo que se ha llamado hasta ahora mismo el efecto de dilución. Es un efecto en el que es fácil de entender. Imaginaros que en el bosque hay 10 especies, que son mis dedos, y hay un virus. El virus tiene que afectar a alguna de esas especies, pues tirará alguno de estos dedos. En el momento que empezamos a eliminar especies, las probabilidades de que el virus termine saltando a nosotros pues se aumentan con bastante potencia. Bien, yo creo que he podido abrir un hilo, por decirlo de alguna manera, una especie de introducción a lo que sería todo esto, en el que hemos metido la sensibilización como un elemento clave y troncal para luchar contra el tráfico de especies. Y bueno, nos hemos centrado un poco más en el ámbito forestal, que yo creo que es la materia que más os puede interesar debido al sector en el que estáis trabajando. Inspiraros, porque realmente nos va a hacer falta mucha inspiración. Ya veis que el nuevo actor político no entiende de izquierda ni de derecha,
el propio planeta el que está ahora mismo marcando políticas como para que nos quedemos sentados en casa y no sabemos tampoco muy bien qué más nos va a deparar todo esto, pero si a esto le añadimos que a nivel de efectos sobre la población total del planeta va a ser prácticamente inapreciable comparado con las previsiones que tenemos con el tema del cambio climático, ¿no? Esa yo creo que sería un gran reto y creo que esto es una buena oportunidad para reflexionar sobre todo lo que estamos perdiendo si no reaccionamos ya y si no reaccionamos a tiempo. Bueno, pues muy interesante, José María, y muy, podríamos decir, curioso cómo se producen efectos casi insospechados en cuestiones que pueden parecernos lejanas, de que se estén exterminando animales en países que nos puede pensar que nos influyen poco, y luego cómo al final nos tiene aquí encerrados. Entonces, bueno, es una cuestión muy interesante. Yo antes voy a animar a la gente a que vaya haciendo preguntas y tenéis abajo un botón que pone reacciones, pues levantéis la mano. Pero de todas maneras, yo sí quería preguntarte una cuestión, a ver si nos podías desarrollar un poquito más, aunque no hayas elaborado tú las claves, pero algo habrás colaborado. Explícanos un poquito esas claves anatómicas y ese uso, digamos, de qué es lo que se ve con las lupas esas, para que sepamos un poquito cómo puede tener Vale, un poco la anatomía vegetal, cómo puede repercutir, digamos, en ese control de aduanas y a su vez ese control de aduanas, pues a reducir el tráfico ilegal de especies. Vale, prácticamente no es una guía para identificar, es una guía de discriminación y de verificación. Primer punto, es decir, se seleccionan una serie de especies objetivos, que son las más traficadas, y que tienen una serie de caracteres de diagnóstico que a 25 aumentos pueden ser, a nivel de género podríamos tenerlo claro, pero a 200 aumentos lo tenemos perfectamente claro, porque a 200 aumentos y a 400 también podremos llegar, se ve el parénquima. O sea, a nivel de parénquima, con lo cual, viendo más o menos el tipo de fibra, la orientación que tiene, si es espiral o sea, del tipo que sea, pues ya con esto, dentro de lo que es el rango de elección dentro de todo esto, lo que sí tenemos es la posibilidad de parar un cargamento, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora mismo es súper difícil. O sea, de visus, hoy por hoy, la diferencia principal es que, primero, las lupas que se utilizan suelen ser de 12, como mucho 20 aumentos, y no hay unas garantías tan absolutas de que tú veas a visus sin lupa un trozo de madera o un cargamento de madera de un barco, que estoy hablando no madera en rollo, sino sobre todo en tablón, que como principalmente se importa. Parar un cargamento es prácticamente imposible, mucho dinero lo que está en juego, tienes que garantizarlo de alguna manera, que tienes evidencia suficiente como para decir que estás ante una situación de tráfico, puesto que es una industria muy importante a escala global, se mueve mucho dinero a través de lo que es el comercio de madera, que no el tráfico, ¿vale? Pero lo que pasa es que el tráfico de madera se carga el comercio de madera, porque lo que hace es que básicamente revienta por completo todos los mecanismos normales de desarrollo efectivo de un bosque. Esto, además, se está ahora desarrollando también parte de un software con Microsoft que permitiría la identificación prácticamente en el acto, de lo que sería la fotografía que tú sacas. Lo que haces con la lupa, básicamente, es acercarla a la madera y una vez que la tiene en posición cenital, observa, enfoca y dispara y sacas la fotografía. Hay un pequeño programa que se utiliza para todo esto, que te da las medidas, que te da más o menos la resolución suficiente, la iluminación también necesaria para que la fotografía sea lo más. De todas formas, dentro del Miteco, de la web del Miteco, en un tiempo, en breve, podremos empezar ya a descargar toda la información necesaria para poderla compartir también con la gente. José María, porque me contabas que intercalaban maderas legales con maderas ilegales, ¿no? Dentro de un mismo palé, por ejemplo, ¿no? Pues sí, dentro de un mismo cargamento a veces te pueden meter en el núcleo central, pues te pueden colocar la madera más valiosa con algunos tacos delante. ¿Hola? Sí, sí, ahora, ¿Me ahora. oye? Sí.
Eso, con algunos tacos delante, y con eso ya es suficiente para que cuando tú de visu estés viendo un tipo de tono de color de madera, pues pienses que el papel este te pone que es la especie tal, ¿vale? Pues hablamos de cedro, de las 11 especies de cedro que existen, pues hay 6 o 7 que están totalmente protegidas, ¿no? Entonces ahí hay niveles de dificultad de visus muy importantes. Es fundamental este tipo de sistemas porque de otra manera no habría forma de poder identificarlo. Claro, se tomarían esas muestras y se revisaría el parte de la carga. Claro, José María. Y entonces, un poco con el título de la charla, que era concienciación social sobre el tema del tráfico, ¿tú piensas que el público en general está concienciado o piensa, bueno, pues son unas maderas exóticas que está bien que no se corten, vamos a dejarlas allí en esos países tropicales o lejanos, como si fuera un zoo? O cuando tú vas a África, pues parece, bueno, pues estás haciendo una actividad exótica, pero que no repercute, digamos, en nuestra vida cotidiana. Tú has propuesto que sí, pero ¿piensas que la gente está concienciada No. o no? A la gente le falta todavía información sobre todas estas cuestiones. Hay muchos datos como las cifras que hemos ido dando que seguramente a la gente le pueda llegar a sorprender. No puede caberle en la cabeza lo que son 3.800 millones de metros cúbicos de madera que se mueve anualmente y de que de 1.900 millones se dediquen a quemas y el otro resto se dedique prácticamente a comercio. Y de ese resto, de esos otros 1.900 millones, entre el 10 y el 30% es tráfico ilegal. ¿Vale? Entonces, sí que necesitamos, para todo esto, de alguna manera, reconectar un poco a través de nuestro modelo de consumo. Nuestro modelo de consumo, para eso están las certificaciones a nivel europeo y también del FLEGT, del reglamento FLEGT, que de alguna manera te certifica y te garantiza que se están haciendo las cosas de manera correcta. Y para eso pues están las explotaciones y la gestión forestal, ¿no? No solamente a nivel internacional, también a nivel europeo. Vale. Mira, tenemos aquí en el chat algunas preguntas. Te voy a pasar, te voy a hacer alguna, un pelín más larga. El que nos dice, Sonia dice, en la crisis del COVID-19 se viene dando más importancia a reflexionar sobre las consecuencias, daños en la economía, salud, pobreza, desigualdad. Pero ¿cómo crees que podamos hacer que las autoridades reflexionen sobre las causas de la pandemia y se tomen medidas contra el tráfico de especies? Habíamos hablado sobre la población, pero ahora sobre las autoridades, ¿cómo concienciarles? Vamos a ver, yo creo que las autoridades se han dado un baño de hiperrealidad. Quiero decir, si os fijáis cómo ha ido sucediendo todo desde que esto empieza en China, probablemente noviembre, diciembre, hasta ahora, prácticamente en todos los países se ha ido dando una especie de efecto cascada. Bueno, esto no va a llegar, si llega tenemos un sistema sanitario muy, muy importante. De alguna manera nos ha cogido con las defensas, nunca mejor dicho, bajas, muy, muy bajas. ¿Por qué? Porque pensábamos que, de hecho, seguimos pensando que nosotros somos algo totalmente distinto a la naturaleza. De hecho, nuestra forma de gestionarnos, de organizarnos, se basa en la política. Lógicamente, la política es la que determina, en función de nuestras elecciones, nunca mejor dicho, pues hacia dónde van a tirar las cuestiones sociales. Pero esas cuestiones sociales siempre han estado más relacionadas con la economía, con el comercio. Y claro, al final nos encontramos en un conflicto importante entre el comercio y la conservación de la naturaleza. Con lo cual, nuestro sistema completo, basado en eso, la izquierda y la derecha, yo no sé si lo sabréis, pero en 1750 o aproximadamente por ahí en Francia, así es como se organizaban en un hemiciclo, pues los distintos grupos que opinaban en torno a las cosas que se podían opinar de lo que se decía el rey y demás, ¿no? Pues de esa manera se organizó esa forma de hemiciclo, pero eso es totalmente de espalda a la naturaleza. Hoy la naturaleza ha hecho acto de presencia como actor político. ¿Y a qué me refiero como actor político? Pues porque a nivel económico va a hacer un impacto brutal, ha demostrado que no hay ningún compartimento estanco, ha demostrado que la ecología y la justicia social son exactamente lo mismo y nos anima a salir de este estancamiento. ¿Por qué?
No sé si sabéis lo que son las COP, las conferencias de las partes, en concreto la COP25 relacionada con el cambio climático se hizo este año en Madrid, 25 reuniones para tomar alguna decisión respecto al cambio climático. Y desde las 25 reuniones, lo más significativo, que fue el 2015 creo que fue que Estados Unidos se retira de todo el acuerdo. Lo más significativo. Eso sí, es tan significativo por contraste. Ahora mismo Estados Unidos marca de alguna manera el futuro del planeta. O sea, a nivel de escalas de comercio, a nivel de escalas políticas, a nivel de escala económica, comercial, geoestratégica, geopolítica. ¿Por qué? Por el petróleo. O sea, nosotros tenemos una economía basada en el petróleo. Cuando surgen las clases sociales, con la revolución industrial, la economía estaba basada en el carbón y había clases sociales que se veían pues quién era el que trabajaba y quién no, y a través de las presiones, pues el carbón de alguna manera marcó esa diferencia. Pero con el tema del petróleo ha llegado a unos niveles que nosotros no somos capaces de tener conciencia de lo que estamos hablando. O sea, la cantidad de dióxido de carbono que emitimos anualmente a la atmósfera está en torno a unas 30 gigatoneladas. De esas 30, 32 gigatoneladas, prácticamente la mitad la está intentando absorber el océano a cambio de acidificar las aguas. Y de esa mitad que el océano intenta absorber, hay un 25, un 30% que sale otra vez para afuera y que básicamente son los bosques tropicales. Muchos de los bosques tropicales están ahora mismo también bastante estresados con la cantidad de dióxido de carbono que intentamos sacar. Solamente la Amazonia se considera que podría estar en torno al 25% de la absorción. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que tenemos que pensar fuera de caja, tenemos que pensar que con actualmente 900 gigatoneladas de carbono, de dióxido de carbono acumuladas en la atmósfera, no tenemos mucho recorrido. Entonces, los bosques son los principales, fuera de los océanos, son los principales trampas para el dióxido de carbono, ¿no? Y gestionar los bosques como elementos de extracción, porque, ojo, no solo va a ser suficiente que no emitamos más dióxido de carbono, vamos a necesitar capturar ese dióxido de carbono. Los bosques es la herramienta más eficiente que nosotros podemos desarrollar para todo esto. Los políticos tendrán que despertar si nosotros los hacemos despertar. Pero para que nosotros los hagamos despertar, nosotros tenemos que salir de este estancamiento. Porque también muy poca gente está dispuesta a renunciar a nada. Y para ganar en esta lucha vamos a tener que renunciar a bastantes cosas. Mira, José María, Mari Carmen pregunta en concreto los forestales pues que estaremos dedicados a gestionar montes, sacando madera, sacando resina, luchando contra los incendios, algunos trabajando en espacios protegidos. ¿Cuál piensas que es nuestro papel para contribuir a la concienciación acerca de este problema global? Como forestales, que muchos de nosotros somos forestales. Pues yo creo que hay varios caminos importantes. Primero, desarrollar más todos los conocimientos que haya sobre esos efectos de dilución, que no solamente van por temas de virus y todo esto, sino también por darle vida a la naturaleza, al campo, fijación de suelo. O sea, la labor de los bosques, no como un elemento de producción material, sino como una especie de bienes inmateriales, pero un bien inmaterial fundamental, porque son los que soportan los sistemas físicos y biológicos del planeta, lo que nosotros vamos a necesitar. Eso por un lado. Darle un valor también, que no sé cómo se podría hacer, para que quien tenga bosques bien conservados, un municipio, un ayuntamiento, lo que sea, pudiese medirse. Supongo que con la dasometría y los buenos dasómetros que tenéis por ahí, podremos medir cuánto dióxido de carbono o cuánta madera se está fijando en un bosque y traducir eso a euros, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay gente que sigue emitiendo. De todo lo que se emite en la Unión Europea, el 80% lo emite Alemania. Si Alemania emite el 80% y nosotros somos capaces de fijar un 20%, pues eso habrá que compensarlo. Y de hecho hay mecanismos internacionales de compensación de carbono. Es decir, poner el bosque a un nivel que no sea solamente de producción material, sino de servicios ecosistémicos. Eso sería importante que la gente lo entendiese. Y a partir de ahí, pues podríamos seguir desarrollando más ideas en torno a una gestión optimizada.
no maximizada. ¿Cómo haríamos la diferencia? Yo siempre pongo el ejemplo de los lobos de Yellowstone. Esta vez voy a cambiar porque estamos en otro entorno y voy a poneros un ejemplo que son pues una plantación de monocultivos de eucalipto, por ejemplo, que eso sería maximizar. Tú coges una X hectárea y todo lo que hay allí lo desmontas y plantas eucalipto pues para al tres bolillos, como tú quieras, para maximizar toda la producción de madera para lo que sea, o de aceite, por si fuese el caso, ¿no? Pero la optimización forestal sería el mosaico. La optimización forestal sería ver de qué manera esa manera de dotar de nuevos valores al bosque se traduce en euros. Y además una manera que requeriría mucho más personal técnico para hacer esas mediciones y también pues es algo que necesitamos, sumideros de dióxido de carbono. Muy importante. Mira, Gabriel Arenas te hace una pregunta muy concreta. Dice, ¿cómo ves el tratamiento que se hace en la legislación española de la due diligencia y de la declaración responsable? Bueno, yo creo que se pueden mejorar bastante si se refiere a lo que son en muelle, en puertos, que es por donde fundamentalmente nos llega. Pero que dentro de lo que clave, pues la legislación nuestra se podría mejorar sobre todo la cuestión CITES, ¿vale? Siempre que pudiésemos de alguna manera mantener un equilibrio o terminar con una perturbación o una anomalía que existe todavía en nuestro país, que son las diferencias entre autoridad administrativa y autoridad científica, ¿vale? CITES se divide en dos ramas, una que es la autoridad administrativa y la autoridad científica. En todos los países de Europa, la autoridad científica y la autoridad administrativa, pues la tiene comercio, la tiene medio ambiente y también la tiene algún instituto científico, pero principalmente medio ambiente. En España la autoridad administrativa es comercio y la autoridad científica es medio ambiente. Pero sí, tenemos que desarrollar unas normativas más precisas y tenemos mucho margen para mejorar. Vale, mira, aquí hay un comentario largo de María Fernández. Dice, buenas tardes, teniendo conocimiento directo del ámbito sancionador en Andalucía, contemplo que estos puestos están infradotados y sometidos a grandes presiones, política social, etcétera. Me imagino que serán los puestos en frontera. ¿Ver la educación ambiental temprana como la mejor solución para revertir la solución actual? La educación es la mejor vacuna para todo. Eso lo tengo claro. Igual que la naturaleza es la mejor vacuna también para todo. Educación y naturaleza, fijaros, y ahora se me viene a la cabeza ya Félix Rodríguez de la Fuente. O sea, educación son niños y naturaleza. Félix siempre estaba con esa relación, ¿no? Sí, pero además necesitamos también dotar de... A ver, que están sobredimensionados en algunos momentos. Los puestos en frontera, pues bueno, eso es para que haya ido a un puesto de frontera. Y es que en cuanto te llega un supercontenedor de estos, barco que puede llevar 400 contenedores, es que realmente te puede entrar de todo por el cuerpo, de los que se inspeccionará el porcentaje ínfimo de todo lo que es la carga. La conciencia en la compra es importante. Por eso lo de las certificaciones, por eso lo de saber de dónde procede todo y que tengamos elección de compra. Creo que uno de los principales eslogans que podemos utilizar en esto, como en otros casos, es que nuestros carros de combate en esta guerra son los carros de la compra. Es decir, si somos conscientes de lo que compramos, vamos a intentar gestionar la naturaleza desde nuestros hogares. Muchas veces se nos va la cabeza diciendo, venga, pues vamos a comprar aguacate. Venga, aguacate, ¿y qué significa eso? ¿De dónde viene el aguacate? Bueno, tenemos algunos de Granada que están muy bien, pero hay muchos que vienen de México, hay que deforestar grandes zonas. Igual que eso te puedo decir chocolate, el roibó, lo que sea, porque el problema base de todo es que somos muchos. Somos 7.500 millones de habitantes en un planeta que tiene unos recursos limitados y al nivel de consumo actual necesitaríamos 1,5 o 2 planetas para poder mantenerlo. Mira, José María, también la pregunta que te había hecho sobre la diligencia y la declaración responsable, Gabriel te la refería también un poco también referida a los productos forestales nacionales, internos, que si crees que hay algún control sobre los aprovechamientos no en fronteras, sino internos en el país. Hay controles,
lo que no puedo es responderle a qué nivel de control, porque no dispongo de esa información. Dentro de lo que es la parte nuestra del equipo, yo me encargo de cosas sobre todo a nivel internacional, ¿no? Que el plan TIFIE está muy centrado en eso. No podemos olvidar que España es un punto de encuentro entre Europa, África, el Atlántico y el Mediterráneo, y por tanto aquí tenemos frentes abiertos por todos lados. A nivel nacional, supongo que las propias comunidades autónomas son las que se encargan de todo eso. Sí. Bueno, ¿hay algún comentario de Nerea Mayo sobre las diferencias entre bosques y plantaciones forestales? Y mira, a ver. Bueno, aquí está surgiendo un poco el chat, el debate sobre plantaciones y bosques, que bueno, pues que es diferente y cada uno cumple su papel diferente. Mira, José María, quería preguntarte yo también. Ayer lo comentábamos un poco. Bajamos a Marruecos y vamos a Tánger mismo, o en Chauen y tal, y vemos en los mercadillos que nos venden unas tortugas moras preciosas, unos caparazones hechos convertidos en una pequeña escultura y tal. ¿Tiene esto algo que ver con todo lo que nos estás contando? Sí, tiene que ver porque, como os he comentado en algún momento de la charla, la ecología y la justicia social están muy relacionadas. Hay países en que los niveles sociales, la estratificación social o el sistema que tienen, hace que haya una clase social muy baja, con muy pocos recursos, pobre, y que para mantener una especie de paz social, pues los gobiernos permiten que haya una explotación o una extracción sistemática, inicialmente no masiva, pero sí que sistemática, pues de esas tortugas que me has puesto como ejemplo, ¿no? Si yo soy un cabrero en Chefchaouen y yo sé que voy a cobrar en función de lo que de decir las cabras, y las cabras no son mías, sino que yo trabajo para otros, yo sí tengo derecho a que si veo una tortuga, pues cojo y me la meto en el zurrón, y si veo otra tortuguita la voy cogiendo, y al final cuando termino, pues termino con 8 o 10 tortugas, que sé dónde tengo que llevarla para vendérsela a un tío que dentro de poco pues se irá a alguno de los mercados de Casablanca o de Tánger a venderla, mercados específicos de animales, ¿vale? De animales, muchos de ellos silvestres, otros de cría, unos que vienen de África, otros que vienen de Sudamérica y otros que se producen allí mismo. Entonces, por mantener esa paz social, pues bueno, pues se consiente un poco esto, ¿vale? Y ahí es lo que vamos a tener que ir cambiando también. Aquí en el perro. Sí. No sé si lo estáis escuchando, la pelea esa de... Vale, no te preocupes. Aquí en España os pongo... José Antonio, apaga el micro, por favor. Es José Antonio Saborido, pero el que no le veo yo aquí para... No, se la habrá comido el perro. A esta altura se la tenía que comer el perro entero, vamos. Ya. Es que no le veo. Bueno, no te preocupes, ya volvemos a concentrarnos. Es que también quería que se escuchara, como os he dicho, como el planeta es el nuevo actor político, de vez en cuando nos mete alguna interrupción de este tipo, pues con sus ideas nuevas, ¿no? Sí. A ver, perdona que te digo. Mari Carmen nos pregunta, dice, hay muchas iniciativas del programa de educación ambiental en los colegios y tú tienes mucha experiencia con esto, pero al final todo se limita a la financiación que exista. ¿Cómo podemos incidir o mejorar esto para que no se descuelgue esta necesidad? Porque estamos de acuerdo en que la educación es la mejor vacuna. Entonces, bueno, pues ahora evidentemente vamos a pasar por una crisis importante económica y va a haber que elegir entre muchos tipos de gastos. ¿Cómo crees tú que se podría justificar las inversiones o el mantenimiento de la financiación en los programas de educación ambiental? Hombre, yo creo que va a llegar en algún momento, y no creo que tardemos mucho, llegaremos a fusionar lo de educación y ambiental. Es decir, que la educación en su base va a tener que considerar mucho las cuestiones de carácter ambiental. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, pues en defensa creo que nos hemos gastado el año pasado 15.000 millones de euros. Yo creo que de ahí habrá de dónde sacar. Igual que te digo que no siempre
tienen que romperse la cadena por el sitio más importante. Creo que la base ahora mismo de nuestra subsistencia en este país va a ser nuevamente el mantenimiento de unos recursos naturales como los que tenemos, mejorar en lo posible todo lo que estabais vosotros hablando, la diferencia entre bosque y plantaciones. Pero bueno, si hacemos que las plantaciones se parezcan más a los bosques, quizás estemos más cerca de conseguir un objetivo de mantenimiento, de alguna manera de optimizar los recursos que tengamos, porque eso va a ser así. Yo creo que es clave, no podemos dejar que eso venga abajo, sino todo lo contrario. Ahora mismo, lo que llamas crisis, los chinos siempre nos han recordado que son oportunidades, nos han dado ahora mismo una opción brutal para, bueno, pues para refrescar muchos temas que están pendientes. Por ejemplo, la cuestión digital en la que estamos metidos ahora, esta cuestión del 4G, 5G, la capacidad para que haya cobertura en todo lo que es la península ibérica, pues nos daría también la posibilidad de que muchos de los que estamos teletrabajando pues pudiésemos recuperar algunos de esos pueblos que actualmente están vacíos o medio abandonados. Es decir, sería una vuelta para quitar la densidad de población que hay en algunas grandes ciudades, porque la densidad de población es la que en parte va a generar este tipo de situaciones. Si tú metes un patógeno en un sitio donde hay mucha densidad de población, los confinamientos de este tipo van a ser frecuentes, ¿no? Sí. Pues nada, vamos a ver, yo no sé si hay alguna pregunta más, si alguno quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, y si no, me reservo yo. Gustaría, Sí. hola, a mí me gustaría hacer un comentario en la línea de educación ambiental. Por un lado, la importancia veo que aquí hay un amplio equipo de forestales, de hacer una educación ambiental un poco más con sentido, porque generalmente a veces se hace de forma errónea, ¿no? Se insiste mucho en los contenidos conceptuales y se deja mucho de lado el tema de actitudes y habilidades y el tema de valores, que es fundamental para conectar para que realmente haya un aprendizaje integral, ¿no? Entonces, si a ti solo te dan teoría y teoría y teoría sobre el tráfico de especies y no desarrollas actitudes positivas a cómo es el valor de la fauna en su estado silvestre y la importancia de valorar los servicios ecosistémicos que prestan allí y todas estas problemáticas, pues no se hace una buena educación. Y segundo, que yo creo que se puede incidir mucho en apoyar a los profesores. Los profes que trabajan en los colegios tienen muchísimo trabajo que hacer con 1.000.000 de cosas y muchas veces no les queda el suficiente tiempo y orientación de especialistas en la materia, como ustedes forestales, para que puedan orientar bien el conocimiento a nivel de aula. Hay que hacer mucha didáctica de las ciencias para poder aterrizar a veces estos temas. Y por esa vía yo creo que se puede insistir, apoyar al profesorado. Sí, estoy de acuerdo. También tenemos que partir de que habrá que redefinir todo lo que es el sistema educativo. El sistema educativo en España concretamente ha pasado por muchos cambios en muy poco tiempo y es una auténtica amalgama de historias, ¿no? Sobre todo me estoy refiriendo a la educación básica, ¿no? En las primeras escalas. Pero ciertamente la formación del profesorado en nuestras nuevas materias, pero todo esto va a depender de lo que exija la sociedad. Si la sociedad tiene ahora mismo dos opciones, seguir como estamos o buscar un cambio, pero casi todo el mundo quiere volver a la normalidad. Todos deseamos volver a la normalidad. ¿Pero qué es la normalidad? ¿La normalidad era lo que teníamos antes del COVID o la normalidad va a ser algo diferente después del COVID? Hay un amigo que me dice, mira, Galán, yo creo que es que la naturaleza nos ha dado una lección, nos está dando una lección que nos va a durar 2 días. Y creo que ahí está la clave de todo, que seamos conscientes de qué significa todo lo que nos está pasando, no solo ya para nosotros, sino sobre todo para los más pequeños, para los niños y para el resto de especies, ¿no?, con las que compartimos el planeta. Mira, cambiando un poquito de tema y volviendo a lo de antes del tráfico ilegal de especies, Guillermo Saborido nos pregunta el caso de España, no del problema de las maderas ilegales que entran de España,
sino que España sirva de fuente de emisión de maderas ilegales a otros países. ¿Qué piensas de eso, Pues, María? pues sí, pienso que España, por su posición geoestratégica, como he dicho anteriormente, es puerta de entrada a Europa de mercancías que vienen de otros continentes, pero también es una plataforma de la que se puede lanzar hacia otros sitios. Nos ha pasado con algunos otros productos que no solo son la madera, ¿no? Por ejemplo, aquí llegan especies, por ejemplo, de Sudamérica y esas especies de Sudamérica luego se distribuyen al resto de Europa. Y bueno, las angulas, por ejemplo, sería un ejemplo de especies que tenemos aquí en la península ibérica y que salen de la península ibérica para otros países, principalmente, nuevamente, China. Entonces quiero decir que no hay, España es muy singular en ese aspecto, por la posición que tenemos, por las relaciones históricas que hemos tenido de comercio prácticamente con todos los rincones del planeta y por la ubicación entre el Atlántico y el Mediterráneo, Europa y África, pues sí que estamos en un sitio donde el tráfico la lleva para adelante. Yo aquí sí que me atrevo a decir, entre dos mares, entre el Atlántico y el Mediterráneo, y entre dos continentes, Europa y África, pues la verdad es que estamos, yo creo que en un cruce de caminos que evidentemente pues muchos de los tráficos ilegales de cualquier cosa pues pasan por España, es evidente. Mira, una pregunta. Menchu Cabanes nos pregunta si hay algún programa de educación específica sobre el tema del tráfico ilegal de madera o de fauna. ¿Conoces? Mira, De educación. ahora, vale, te cuento así por encima. Nosotros, ya te digo que fue el 16 de febrero de 2018 cuando se aprueba el Plan de Acción Español de lucha contra el tráfico de especies. Desde entonces hemos estado en una fase, bueno, de arranque. Ya podemos decir que estamos funcionando bien. Hemos hecho experimentos prácticamente en casi todas las áreas. Uno de ellos fue un Zoo Hackathon, que fue una reunión de hackers, de informáticos, pues para de alguna manera sensibilizarlo y ponerse a luchar en contra del tráfico de especies y conseguimos algunos resultados, ¿no? Hubo premios y todo esto. Luego también a nivel de aquí, de Andalucía, con algún colegio concreto, hemos hecho algunas pruebas, algunos test, porque lo que sí estamos viendo es que antes de lanzar una línea de trabajo o incluso proponérsela a los profesores, necesitamos ver cuáles son las posibilidades que tenemos. De hecho, este mismo tipo de encuentros tipo Zoom, Instagram y demás, pues no acostumbrábamos a hacerlo, lo estamos haciendo con esto del confinamiento, sobre todo también porque vemos que permite este tipo de interacciones que de otra manera no es posible. Que la propia gente que tenga interés, pues lo pongáis en contacto con otro que desarrolla el trabajo, ¿no? Entonces estamos desarrollando ideas, pero también estamos abiertos a propuestas, porque, ojo, salir del estancamiento es cuestión de todo. O sea, nosotros estamos arrancando con lo que podemos, con los recursos que podemos llevar para adelante, pero cualquiera que tenga propuestas interesantes, pues claro que estamos dispuestos a oírlas y si podemos ponerlas en marcha, pues también. Pues muy bien, serían cosas interesantes que salieran de este tipo de reuniones. Mira, María Fernández nos dice una cuestión que en cierto modo ya la ha respondido antes, pero bueno, vamos a verla cuando hablabas de justicia social. Decía, en España, fringílidos, rapaces, recolección de coquinas, de piña, todo esto se sigue robando muchas veces pues con gente que no tiene otros recursos económicos, que no le queda. Entonces, ¿cómo piensas tú que se puede luchar contra esa recolección ilegal? Claro, es que en el tema de Marruecos, por ejemplo, se ve muy bien y se ve muy claro, ¿no? El tema de la paz social. Aquí, a ver, depende de a qué llamemos, porque el que quiera coger coquina sacándose un permiso de marisqueo y pagando los impuestos que tenga que pagar, puede hacerlo. Hay números dependiendo de la capacidad de carga que tenga la zona de extracción. Con el tema de las piñas también se favorece y se facilita a través de los ayuntamientos el poder desarrollar ese tipo de extracciones, pero lo otro es furtiveo. Es decir, el que va a recoger piña sin autorización está cometiendo un delito. El que va a recoger coquina, aunque tú digas que es para comerte una ración en tu casa, está muy bien. Pero es que lo que no podemos es permitir que ya las coquinas lleguen a un nivel
prácticamente de 2 centímetros, que es lo que están llegando, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de que podamos sobreexplotar una población de cualquier especie lleva ineludiblemente al colapso de esa especie y por tanto un daño en muchos casos irreparable para el resto de los que protegemos esto, ¿no? Mira, hay varias preguntas y varios comentarios acerca de la educación ambiental en los ciclos formativos, en los diferentes niveles educativos. Yo eso, bueno, en general os animo a que continuéis asistiendo a las comunicaciones, a las 3 próximas, porque va a salir el tema, tanto en España como en el extranjero. Y bueno, si José María quiere comentar algo, pero ya os digo que es un tema que queda abierto y que se va a seguir planteando. Mira, otra pregunta que hacían por aquí es sobre el tema de la relación con el turismo de naturaleza. Si crees que ayuda o frena al comercio de las especies. O si puede haber efectos rebotes en un sentido o en otro, ¿no? Bueno, puedo decirte que en la mayor parte de los aeropuertos europeos suelen desarrollarse campañas de sensibilización y de información y también de lo que te arriesgas si metes o intentas meter pues algo que tú consideres un souvenir de un país exótico, que allí te la han podido vender en el puerto, te la han podido vender cerca del hotel donde te estás quedando, pero tienes que ser consciente que puedes estar cometiendo un delito, ¿eh? Hay muchas especies que no se pueden comercializar de esa forma y también la otra cuestión es el hecho que se use especies para sacarse fotos con ellos. Pues Tailandia, por ejemplo, es relativamente sencillo pues que haya elefantes o tigres, por decirlo de alguna forma, que se han criado para sacarse fotos. Todo esto anima un poco al mercado, igual que el consumo sistemático de productos que provienen también del tráfico de especies, ¿no? Pues nada, yo creo que, bueno, que nos ha respuesto. Hay aquí algunas preguntas interesadas en educación ambiental. Os recomiendo la web del CNEAM, desde luego. Hay muchos recursos. Sí, Sí. eso también os lo quería decir antes de finalizar. La web del CNEAM, bueno, afortunadamente no. O sea, lamentablemente no todos los países tienen un Centro Nacional de Educación Ambiental y el CNEAM y el personal que trabaja allí dependen del organismo autónomo de parques nacionales. Es excepcional, es decir, os tratarán pues, y si no tienen, lo desarrollan, y si no, pues os invitan a desarrollarlo. Como herramienta, yo creo que para resolver muchas de las dudas es el sitio. A mí yo suelo decir en broma que ellos mensualmente tienen la carpeta de educación ambiental, creo que le llaman, y más que una carpeta es una mochila, porque la cantidad de información tremenda que te aportan es tremenda. No, sí. Bueno, en España hay muchas iniciativas. Yo sé que muchos de vosotros os estáis quedando con ganas, muchos temas más se van a plantear, pero bueno, yo creo que a no ser que haya alguna pregunta, algún comentario adicional, yo, antes de que nos retiráramos, hasta la próxima conferencia, que va a ser de Jesús Mateos, sobre el caso concreto de Doñana, educación ambiental en Doñana. Quería, ya que estamos todos aquí encerrados, cuéntanos, José María, ¿cómo está Doñana sin gente? Pues está mejor que nunca. O sea, si te lo digo honestamente, la única cosa dramática es que esto está teniendo mucho impacto en gente que fallece en algunos sitios, en otros que... Pero lo que es el campo es que este aislamiento nuestro le está... A ver, se echa de menos a la gente, por supuesto que sí, porque Doñana no se puede entender sin gente, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora mismo todo está fluyendo de otra manera. Los animales, por ejemplo, algunos ciervos se están moviendo de día, hay garzas que se están estableciendo cerca o en el mismo charco del Palacio de la Cebrón, que antes era difícil verla, con morito y demás. Espero que, no sabemos muy bien si criarán o no criarán, porque no es tan sencillo solamente quitar el factor gente, sino que también las condiciones del hábitat, los depredadores, el acceso que tienen a los nidos, como sería el caso de la jineta. Aquí yo creo que es más determinante del hecho de que haya gente o no. Pero bueno, que se está preparando Doñana para recibir luego la gente, que vamos a estar como locos para poder respirar, mojarnos, sentir la arena
y hasta el sol, porque os veo bastante blanquitos a todos. Yo creo que vamos a tener que ponernos a que nos dé el sol en cuanto podamos. Lo que es lamentable es que tengamos que estar en este tipo de situaciones. O sea, que tengamos que usar plástico para las manos, mascarillas para la boca. Esto es de loco. O sea, es de loco. No podemos permitir que esto que pueda volver a suceder. Y vamos a tener que trabajar mucho para que esto no vuelva a pasar, ¿vale? Pues nada, José María, a ti y a todos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por toda la información tan interesante y tan numerosa que nos has cedido. Y bueno, yo creo que quedan muchas cuestiones abiertas. Algunas de ellas vamos a continuar con ellas en las siguientes sesiones. Y bueno, que yo creo que también la calidad de los asistentes, que se ve que la gente está muy interesada en estos temas, pues ha hecho que las preguntas sean muy, muy interesantes y que podamos seguir manteniendo las próximas semanas con los siguientes conferenciantes. Así que, pues nada, José María, nos reiteramos en darte las gracias, aunque sea aquí Muchas gracias a distancia, vosotros. y a ver cuando tenemos la oportunidad de dar un paseíto por Doña Ana contigo. Venga, pues nada, suerte Venga. y que acabemos pronto y bien.